Más, por supuesto, ya está todo listo, como veíamos antes, para que puedan anotar justamente en la papeleta el candidato de su preferencia y que puedan tomar la decisión, probablemente en muchos casos de las más trascendentales de sus vidas, que es elegir un papa, nada menos, ¿no? Bueno, estamos en comunicación desde Italia para seguir ampliando, obviamente, todo lo que se viene con lo que va a ser el cónclave que empieza en menos de 24 horas, con Néstor Pongutá, que es un periodista vaticanista, autor de libros, entre ellos Un tinto con el Papa Francisco y Las huellas del Papa Francisco en Colombia. Él es colombiano y tiene la enorme gentileza de atendernos. Néstor, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, mucho gusto a usted y a todos los televidentes. Aquí en Roma son las 5 de la tarde, 35 minutos. Bueno, ¿cómo se prepara alguien que se dedica a cubrir lo que pasa en el Vaticano, a cubrir lo que pasa con la Iglesia Católica? ¿Cómo se prepara para un cónclave? ¿Está bien la comparación con un mundial de fútbol para un periodista deportivo? Bueno, no, pero con la particularidad, este es mi tercer cónclave que os sigo después del 2005 en la elección de Joseph Ratzinger, luego el cónclave de marzo de 2003 en la elección del Papa Francisco, y ahora este cónclave que tiene la particularidad que está en la era de la inteligencia artificial y en el mayor auge de las redes sociales, por lo tanto, ha sido uno de los más difundidos quizá en los últimos años en la historia. Pero sí, es impresionante lo que ha generado la atención de este cónclave. Además, la película también ayudó mucho, ¿no? Para generar mayor acción. La diferencia con esta final del Mundial de Fútbol es que son 133 jugadores. Todos llevan la misma camiseta. La cancha es una pequeña capilla de 500 metros cuadrados y los goles se van a distinguir de acuerdo al color del humo. Entonces, esa es la particularidad. Pero ya entrando en un poco de un tema más delicado y serio, es para tener muy en cuenta cada uno de los pasos de la Constitución que lo establece la Dovis Gregis, también de entender cada uno de las, poco a poco ir entendiendo. Hay unos cardenales muy conocidos, muy visibles, como el cardenal Parolin, el cardenal Tagle, el cardenal Zuppi, el cardenal Prevost, diferentes, pero hay unos cardenales que son totalmente desconocidos para la opinión pública y también pues para nosotros como las personas que seguimos desde hace muchos años esto. Entonces es un constante estudio, y aquí las quinielas y todas las previsiones, los vaticinios que precisamente tienen que ver de acuerdo al Vaticano, no cambian al correr de los días, sino al correr incluso de los minutos. Entonces, por eso se debe ser muy prudente en todo esto que se va a informar a la opinión pública. Néstor, si nosotros vemos las conversaciones que se empezaron a producir y que la información que empezó a llegar desde el Vaticano a través de ustedes, que son muchas veces los que hablan con los cardenales, los que hablan con aquellos que frecuentan a los cardenales, y que pueden empezar a tener como el termómetro de qué es lo que están pensando aquellos que van a elegir desde mañana al próximo Papa, a lo largo de los 15 días que pasaron. Obviamente el nombre del que más se ha hablado es Pietro Parolin. Y en el medio se han hablado de otros nombres. Cuénteme un poco, ¿cómo ha ido mutando de alguna manera en estos 15 días las discusiones sobre los nombres y el perfil o los perfiles de posibles papas que se fueron pensando en este tiempo? Bueno, hay un grupo de los llamados Rosa de los Papables que vienen sonando desde, inclusive antes del fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Recordemos que él desde el 14 de febrero estuvo internado en el Policlínico Gemelli y, como él mismo lo decía, ¿no? Es solo que me hospitalicen y ya comienzan a ver cómo me van a reemplazar. Entonces, nombres como el del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el mismo filipino Luis Antonio Tagle, el arzobispo de Budapest, Peter Erdo, en fin, son nombres que suenan y suenan y suenan hasta que llega un punto que generan ruido. Porque, ¿qué pasa en un cónclave, en una elección de un pontífice? Aquí el candidato, diferente de una campaña política, entre más exposición tenga, entre más declaraciones tenga, entre más visibilidad tenga, eso le puede ser contraproducente. De los cónclaves que yo he seguido, el del 2005, quizá tuvo la particularidad que había un candidato muy fuerte, que era Joseph Ratzinger, que era además decano del Colegio Cardenalicio, y entró como papa y salió como papa. Pero recordemos, en el 2013 había un candidato italiano, Angelo Scola, y había un
brasileño Scherer, de Bergoglio no aparecía por ningún lado, y mira que salió al final elegido Jorge Bergoglio. Por eso, por lo general y a lo largo de la historia, en la elección de los 266 pontífices, prima la máxima de quien entra como papa sale vestido de rojo, y entonces eso a veces es contraproducente. De ahí donde vienen los candidatos outsider. También hay que ver que el Papa Francisco eligió a los 80 más o menos de los 133 electores. Eso no es una garantía que todos van a votar por una línea de Francisco, pero sí da una idea que no va a haber un timonazo de un pontificado progresista a un pontificado conservador. Lo que sí consideramos y se ve es que no va a haber un pontífice de nuevo con zapatos rojos. ¿No va a haber un pontífice, perdón? ¿Puede repetir eso último? Con zapatos rojos, es decir, no va a haber un tradicionalista, va a haber un pontífice que va a seguir la Va a línea de seguir siendo Francisco, pastor. un pastor que le gusta estar con sus ovejas, que lleva el olor a ovejas, pero que no le va a oír a los Ahora, lobos. Néstor, cuéntenme un poquito, ¿cómo es esto de la campaña? ¿Cómo realmente ninguno de los cardenales dice yo quiero ser papa? Todos oficialmente dicen no, yo no quiero ser, yo me mantengo al margen. O en realidad vemos que sí existen esos movimientos y hay cardenales que están buscando apoyo y que tratan de convencer a otros de recibir votos o de que se vote por otro. Bueno, es el nombramiento del líder espiritual, del vicario de Cristo, del sucesor de Pedro, de la institución quizás más tradicional que es la Iglesia Católica, pero además que es la validadora moral en el mundo, ¿no? Por eso ustedes ven que por la biblioteca del Papa siempre desfilan todos los presidentes, independiente de su religión o línea política, porque el Papa de alguna manera es el validador moral. Entonces, eso lo hace tan visible en el mundo, ¿no? El Papa Francisco también fue un hombre muy mediático, ¿no? Fue el Papa que rompió ese tabú de dar entrevistas, de hacer ruedas de prensa. Cuando nosotros veníamos en el avión papal, sabíamos que valía la pena estar en ese avión papal, no solo por seguir esa visita pontificia, esa visita apostólica, sino ese encuentro que tendríamos de regreso con él para preguntar de lo que quisiéramos. Con el Papa Benedicto XVI, con quien también tuve la oportunidad de hacer varios viajes apostólicos. Ahí se utilizaba una metodología que se enviaban antes las preguntas y más o menos se analizaba quienes preguntaban, y ya con Juan Pablo II era un saludo en su silla, hacían un pequeño diálogo, pero con Francisco se hablaba de todo. Y eso fue una manera de romper una línea. Lo que hizo Francisco, que marcó de alguna manera ese próximo, lo que va a pasar en esta campaña, es que dejó en claro que son seres humanos. Entonces, también en esto, en lo que se ve que se están promoviendo, hay seres humanos que lógicamente no van a aceptar porque ellos saben, no es como lo que le decía ahora, no una campaña política normal, que dicen yo quiero ser presidente porque yo voy a pavimentar el río y yo voy a poner palomas eléctricas para que no ensucien. Bueno, la cantidad de promesas, por decir algo. Aquí lo que tienen que estar buscando es un hombre que debe ser vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, el sumo pontífice, que recordemos que el pontífice es un puente, pero el Papa ya no influye solo en la pequeña parroquia de un pueblo o en la basílica de una ciudad, sino que es el hombre también que se vuelve en la balanza de la situación actual del mundo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. ¿Dónde o en qué funeral se puede pensar que 15 minutos antes de iniciar un funeral se lleva a cabo una cumbre casi para evitar una tercera guerra mundial entre el presidente más potente del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos, y el presidente Trump, en una de esas sillas rojas iguales a las que se van a sentar los cardenales dentro de una pequeña iglesia donde además van a estar el mundo y las cámaras y todos pendientes de una chimenea, si hace humo negro o humo blanco? Eso es lo que demuestra también la maravilla de lo que genera un cónclave, donde no solo están los votantes, sino también hay la influencia del Espíritu Santo, que de hecho esas mesas que están colocadas allí están sobre una plataforma que está elevada, no solo para proteger el bello piso que tiene la Capilla Sistina, sino también para que por debajo se pueda mover tranquilamente el Espíritu Santo e inspirar a los cardenales electores. Néstor, y a todo esto, dentro del cónclave, ¿cuánto hay de diálogo entre los cardenales a medida que se van produciendo las votaciones para, bueno,
que haya un ejercicio ahí de persuasión, por lo menos, para inclinarse por uno o por otro, cuando ya se empieza a ver que hay 3, 4 o 5 que aparecen como los más votados. Sí, claro que hay un diálogo. Ellos están bueno, no todos van a estar en la Casa Santa Marta nueva, hay una Casa Santa Marta vieja porque ellos tenían solo una capacidad de 120 habitaciones, son 133, hay 13 que van a quedar pues en la misma, es al lado, ¿no? Pero los desayunos se van a ver, ahí van a estar en unas pequeñas unas camionetas negras que los llevan hasta la Capilla Sistina, ahí también van ellos conversando. Y luego, a la hora del almuerzo, porque se hacen dos votaciones, mañana miércoles iniciará con una votación en la tarde, va a haber una votación a las 4:30, también se define si se hace o no. El jueves, 2 en la mañana, 2 en la tarde, después de las 2 de la mañana hay fumata, generalmente en las primeras votaciones es negra porque hasta ahora se empiezan a conocer. Y ya después de pasado mañana en la tarde, la fumata puede ser en cualquier momento blanca, ¿no? Claro. Si pasan varias votaciones, que no creo que este va a ser un conclave más bien rápido, y si no hay humo blanco, pues entonces hay un día de descanso después de cierto número de votaciones, un día de descanso como para que ellos sigan poniéndose de acuerdo entre ellos, pero no hay absolutamente ningún control. De hecho, van a estar bloqueadas en el contorno del Vaticano y la Plaza de San Pedro, va a estar bloqueadas las líneas de celular y las líneas de Internet. Esto lo hacen para precisamente evitar cualquier situación. Es que estamos en la era de la inteligencia artificial. Hemos visto prácticamente ya hasta videos de como si ya estuvieran elegido un nuevo papa o todo, Claro. y esto no se había enfrentado antes, un Néstor, conclave. última pregunta. Entonces, usted lo que dice es, mañana van a votar por primera vez, obviamente va a haber fumata negra, después No se sabe, ¿no? No se sabe. De Bueno, pronto pero ya está digo, consolidado, pero sería sí, una pero sorpresa realmente sí. inédita. En la primera votación, que se llegue a los 2 tercios, sería una cosa inédita. Claro. Bueno, Y podría ser cualquiera de ellos. En el cónclave de 1978, después de la muerte de Juan Pablo I, que de hecho en la segunda mm, votación hubo una fuga de humo y tuvieron que evacuar la Capilla Sixtina porque se llenó toda de humo negro, en la elección del sucesor del Papa, que duró apenas 33 días y que se rompió la hegemonía de muchos siglos de Papa italiano, nadie esperaba el nombre de Carlo Doctila. Entonces, claro. eso es también un termómetro de la situación. Pero perdóname, La estaba pregunta preguntando. que le tengo que hacer, y con esto ya lo despido agradeciéndole enormemente por su tiempo, Néstor. ¿No se va a saber quiénes fueron los más votados? ¿No se va a filtrar nada mañana por la noche que nos permita saber, bueno, llegó el momento de la verdad, llegó la primera votación, los más votados fueron? ¿No lo vamos a saber? Pues en el cónclave del 2005 se supo que los más votados fueron Joseph Ratzinger y que Jorge Bergoglio alcanzó a obtener 40 votos, ¿no? Mm, En el cónclave del 2013 se logró saber que Francisco fue elegido con 99 de 115 votos y de segundo llegó el cardenal Ouellet. Al final, de alguna manera, se sabe. Es que es muy difícil, mm. donde hay 113 seres humanos que no se llega a saber. De un momento a otro apareció un diario en el 2005 de un cardenal anónimo y se conoció absolutamente todo. Ah, Entonces, es muy complicado. Esto corriendo el peligro de la excomunión, ¿no? Por claro, ejemplo, los conductores de las van corren el peligro de excomunión. La señora que lleva el agua corre el peligro si llega a filtrar algo. claro. Y en este momento, por ejemplo, el gendarme Gauzzi, que es el comandante de la Gendarmería Vaticana, es sobre todo experto en ciberseguridad, ¿no? Allí tienen, de hecho, Interesante. los periodistas, yo recuerdo que en el 2005 y en el 2013 nos permitieron ver la Capilla Sixtina antes de empezar el cónclave. En esta oportunidad no. Hay unas restricciones totales. Alguien puede dejar botado un micrófono escondido, porque ahora es muy fácil todos estos sistemas, ¿no? Lógicamente también detectarlos. Entonces, mantener el total hermetismo, a eso están apostando la Gendarmería Vaticana, que está asesorada por el Mossad, la CIA, por el MI6, porque ellos trabajan en equipo con todos estos grupos de ciberseguridad y de inteligencia, pero es realmente impresionante. Se espera que haya un promedio de 200.000 personas a partir de mañana en la Plaza de San Claro. Pedro esperando las fumatas. Bueno, interesantísimo, Néstor. Seguramente
seguramente se las ingeniarán para obtener algún tipo de información de lo que pase desde mañana. Muchísimas gracias, realmente por este tiempo con Niños. Con mucho gusto a ustedes y gracias por esta invitación.